industrial, yo sé que nosotros tenemos muchas materias con ese énfasis, lo cual es súper bueno para el campo laboral y lo que necesita ahora, pero lo que me di cuenta es que falta un poco de esa, primero, esa empatía, de responsabilidad social en todos los cargos posibles, en todas las carreras, siempre se puede retribuir de alguna forma a la sociedad y, y la parte de estrategia y liderazgo, y eso es lo que de por ahí tenemos que ir incluyendo más y más en la malla, ¿verdad? De todas las carreras, no solo ingeniería. Claro, porque muchas veces pasa que el profesional, digamos, el universitario, justamente la universidad apunta a que sea una persona en cierta medida que tenga conocimiento de distintas disciplinas, ¿no? No es solamente lo que está estudiando, por eso se habla de universidad y ubicarse en el medio que va a desarrollar con ciertos elementos que hagan al conjunto de la sociedad. Y a veces notamos también que digamos, ciertos egresados les falta un poco ese ejercicio. A veces se adquiere, muchas veces con experiencias laborales, con pasantías, con interacción, también con el voluntariado, como hablamos, ¿no? Pero también se puede dar una formación que tenga que ver con las habilidades blandas, ¿no? Hoy en día se habla mucho del tema de coaching, ¿no? Porque fíjense que el coaching es toda una búsqueda que hace la persona con un profesional, pero es algo propio de cada persona, ¿no? Que también vamos a ahondar un poco. Gustavo es coach ejecutivo y también les puede dar algunos tips al respecto, digamos, ¿no? Pero sí, es sumamente fundamental porque uno puede tener, digamos, toneladas de conocimientos acumulados, pero si no los despliega, ahí, digamos, nunca se va a conseguir el resultado, ¿no? Es como, yo siempre lo que digo, es como una biblioteca, pero bueno, los libros hay que abrirlos y utilizarlos, ¿no? Utilizar todos los elementos que uno conoce, y también hoy en día el tema de ejercitarnos y no inhibirnos por distintos errores que podamos cometer, ¿no? Porque históricamente tal vez el profesional tenía ciertos temores, o hasta el día de hoy, pero en sociedades más avanzadas justamente el error no se penaliza, sino más bien se trata de tomar como experiencia, siempre y cuando en un ambiente controlado, ¿no? No estamos hablando, hablo de experiencias que hagan a desarrollar distintos tipos de proyectos, productos, es decir, lo que es prueba y error en un ambiente de control se debe ejercitar y uno debe asumir y en cierta medida tomar esos elementos para posteriormente utilizarlos y tener un mayor éxito, digamos, ¿no? Ahora veo, bueno, Laura, no sé, bueno, hablaste de competencias blandas, de expectativa, no sé si querés agregar algo más. Bueno, la verdad que se puede hablar muchísimo porque creo que la falta justamente de estrategia y liderazgo es lo que incluso lleva a muchos problemas dentro del funcionamiento de nuestra facultad, que es lo que Claro. nosotros vimos en este periodo, por ejemplo, de todos los estamentos, no solo estudiantes, sino todos los estamentos, se nota como una falta de estas habilidades blandas como, parece como que en la formación, esa es mi conclusión, ¿verdad? Mi conclusión Sí. personal después de trabajar con muchas distintas autoridades, muchos ingenieros, muchos egresados, muchos estudiantes. Entonces, yo noto que existe esta falta y yo creo que si es que esto se podría suplir, hay muchos problemas que en el futuro se podrían de evitar. Porque creo que por un tiempo nosotros nos concentramos demasiado en la parte teórica, como dijiste, en la parte técnica, y obviamos, fuimos como que marginando la parte de negociación, habilidades blandas, inteligencia emocional, y según Claro, veo también justamente, siempre con... claro, Sí. justamente con respecto a eso que mencionas de inteligencia emocional, mira, yo estuve dando una capacitación que tiene que ver con, digamos, el gerente del futuro, ¿no? Y ahí veíamos lo siguiente. Por los años, digamos, comienzo del siglo pasado, los años 20, se evaluaba lo que era el coeficiente de inteligencia, ¿no? Lo que sería la inteligencia más bien de razonamiento, de resolver problemas y todo. Después, en los años 90, vino la inteligencia emocional. ¿Y ahora qué viene en este milenio? Bueno, en este milenio o en esta década últimamente, es el coeficiente tecnológico, es decir, se mide en las empresas cuánto conocemos de tecnología, ¿no? Y eso, digamos, es algo que a lo mejor
no está tan al alcance, pero hay empresas multinacionales que a todo su personal le miden el coeficiente tecnológico. ¿Y cómo se mide el coeficiente tecnológico? Bueno, primero con una serie de capacitaciones, lo que tenemos que, por ejemplo, la inteligencia artificial, el tema de las distintas, el tema de la nube, de las redes, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnologías nuevas, las empresas se capacitan. Ahora la capacitación generalmente es puntual y reducida. Hace una capacitación, por ejemplo, si vamos a hablar de inteligencia artificial, es una capacitación de 3 horas, más o menos, pero vieron cómo se hace actualmente. Son capacitaciones que a lo mejor son videos de 5 minutos, de 3 minutos, y van incorporando conceptos, ¿no? Una vez que digamos, el empleado, en este caso, que si es de una empresa o alumno, una vez que termina, finaliza y le hacen una evaluación. Y ahí van ponderando, esto estoy hablando de empresas multinacionales, grandes, que tienen más de 100.000 personas trabajando, ¿no? Y tienen todo un sistema. Ahora, bueno, eso también toca a todas las empresas, porque quieras o no, uno tiene que estar en conocimiento de las nuevas corrientes de tecnología para ir aplicando, ¿no? Ir aplicando. Y con el tema de, porque también, vos decís, Laura, del tema de, bueno, la estrategia, liderazgo. Y la estrategia tiene que ver justamente con el conocimiento de ciertas tendencias y aplicarlas para un futuro donde nos vemos hacia adelante, ¿cierto? Y también tiene que ver, que bueno, Gustavo en esto, que es especialista, puede complementar más, en la actitud que nosotros tenemos ante la tecnología. Gustavo. Sí, a ver, yo creo que es un cúmulo de todas, de ciertas capacidades que los líderes tienen que empezar a tener, ¿no? La tecnología claramente es algo que hoy el que no tiene que ser un experto en tecnología, pero sí tiene que conocer de tecnología. Eso yo diría que es una capacidad que hay que desarrollar. Y desarrollarse en la medida en que no lo haya hecho durante su carrera o durante su vida, ¿no? Yo creo que hoy me parece que para ustedes que son jovencitos, la tecnología está mucho más a mano que por lo que pudo haber sido para mí cuando yo tenía la edad que tenían ustedes. Entonces, a mí me parece que la gente joven está más familiarizada con esa capacidad y a lo mejor con algunos conocimientos básicos genera los conocimientos necesarios para poder desenvolverse con la tecnología actual. Yo creo que siempre lo más difícil va por las habilidades que llaman blandas, digamos, ¿no? Porque ahí sí no hay enseñanza, no hay capacitación. Yo sostengo que al revés, yo creo que las redes sociales y estar todo el tiempo hablando a través de las redes, eso disminuye la capacidad de las capacidades blandas, las disminuye, digamos, ¿no? Porque en lugar de escuchar, leemos, porque no es que hablamos, sino que nos mandamos más mensajes de lo que hablamos, y la escucha es una de las habilidades principales. La comunicación es distinta, el diálogo personal es distinto, y yo creo que eso, cuando uno va a trabajar a alguna empresa, el tema de relacionarse y de relacionarse a través de estas habilidades se termina convirtiendo en algo muy importante. Entonces hay como un equilibrio, ¿no? Están más preparados para la tecnología, pero me parece que en las habilidades blandas ahí tienen un recorrido a hacer. Pero obviamente esto es absolutamente subjetivo, acá nadie tiene la verdad, estas son todas opiniones. ¿Sí? Claro, pero como menciona Gustavo, el tema que tiene que ver con conocer, o sea, cuando hablamos de conocer el coeficiente tecnológico, es conocer las herramientas y para qué pueden servir y aplicarse. No estamos hablando de ser un especialista que ahora yo tengo que aprender a programar. Puede ser que esté, inclusive los que programan tienen que tener un espectro más amplio para poder desenvolverse, porque no conocen de negocio. O sea, si hablamos de tecnología, hoy un puesto que está, digamos, en desarrollo y que está creciendo mucho en el mundo es lo que se llama el Chief Digital Officer, que viene a ser como el director digital de la compañía, ¿no? El jefe digital, y
y que inclusive se incorpora en diferentes niveles de la organización. Las organizaciones más maduras lo tienen casi al nivel de CEO, ¿no? Así, al nivel más maduras y enfocado justamente con el tema tecnología, ¿no? Ahora bien, en empresas de tecnología, si hablamos de empresas de tecnología, tenemos dos grupos. Uno, los que nacieron con la tecnología, y otro grupo, los que no, los que ya venían antes de la tecnología y están digitalizándose. Son distintos los enfoques. El que nació dentro de la tecnología no va a necesitar un Chief Digital Officer porque ya nació en ese ecosistema, digamos, ¿no? En ese medio. Cuando nosotros hablamos de empresas que no están, digamos, que no han nacido de esa forma, hay que incorporar gente que sepa liderar. Y el Chief Digital Officer, en este caso, que es un rol que puede ser de la alta gerencia, puede ser gerencia media, depende de la evolución de la compañía, gerencia media, alta gerencia o hasta CEO puede llegar, ¿no es cierto? Que hay casos en Estados Unidos que se conocen que están en ese... De hecho, la denominación de esta posición nació hace muy poco, alrededor del año 2005. O sea, estamos hablando de algo nuevo. Pero ¿cuál es el enfoque de esta persona que conoce de tecnología, de sistemas, de software? El enfoque es que conoce también de negocio, porque también, o sea, anteriormente teníamos los que estaban los responsables de IT, o tenemos actualmente, pero eso va hacia adentro. Los responsables de IT dan soluciones de la compañía hacia adentro. Cuando hablamos de un Digital Officer, da soluciones que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con los clientes, que tienen que ver con los productos. Entonces ahí hay hay todo un desafío para trabajar en conjunto con, digamos, y obtener una solución integral o una respuesta integral a lo que es el modelo de negocio, ¿no? Y de incorporar la tecnología. Pero bueno, eso es parte, digamos, ahora estamos hablando un poco de tecnología, pero vamos un poquito a volver al tema justamente que hablábamos de estrategia y liderazgo, ¿no? Que la idea era un poco, bueno, ahí vino Eliana, no sé si Eliana se puede presentar, si está disponible. Eliana, ¿estás disponible? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Podés prender la Súper cámara bien. o si no es posible, Sí, no hay perdón. problema? Recién llegué del trabajo, por eso me Está conecté. bien. ¿Estás trabajando actualmente? Sí, estoy trabajando hace un año. ¿Hace mucho tiempo? No, hace un año. Estoy como Ah, asistente técnico en una empresa constructora. mira qué bien. Tiene que ver con lo tuyo, en cierta medida. Sí, estoy apoyando también con algunos procesos de gestión. Muy bien, muy bien. Bueno, un poco la idea era que se presenten, se vayan presentando y que nos comenten un poco sobre, bueno, sobre lo que están haciendo, cómo están actualmente y cuál es su expectativa de lo que vamos a charlar. Ok. Por lo que venía escuchando de la charla, estaban hablando un poco de lo que sería estrategia y liderazgo. Sí, Y personalmente a mí me interesa cómo puedo aplicar eso ahora mismo en mi vida laboral que está empezando y también en cómo me estoy proyectando ahora mismo en la empresa donde estoy. Para próximamente ocupar algún cargo más importante de supervisión o algún cargo ya sea un poco más gerencial, por ese claro. lado hoy. Bueno, lo que podemos hacer, vamos a la presentación y después en todo caso volvemos y, ¿sí? ¿Vamos a la presentación? ¿Gustavo? Está, ahí podés poner la presentación. Sí. Bueno, nosotros tenemos una presentación, es muy reducida, un poco para incorporar los conceptos y después vamos a irlos charlando, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a apagar un momentito la cámara, así deja toda la pantalla. A ver. Díganme si se ve todo en pantalla completa. Sí, se ve. Bueno, Se ve, Horacio. gracias. Bueno, el tema de hoy es estrategia y liderazgo, ¿no? Nosotros preparamos algo especial, son conceptos, no vamos a hacer un desarrollo
digamos, total, pero podemos profundizar algunos temas. Y como dijimos al inicio, ¿por qué, digamos, unimos ambas palabras, estrategia más liderazgo? Porque estrategia nosotros los enfocamos con lo que tiene que ver con las partes duras, es decir, con lo que tiene que ver con el conocimiento específico de determinadas áreas que hacen a la planificación y a fijar una orientación hacia el futuro, ¿no? Hablamos que la estrategia, a partir de la estrategia surge una visión y después viene todo el armado que tiene que ver con el camino que vamos a desarrollar para llegar a esa visión. Pero desde el punto de vista más bien técnico, en cierta medida, porque la estrategia está basada en algo a lo que quiero aspirar y hacia dónde me quiero dirigir. La acción está dada por el liderazgo, es decir, en función de esa estrategia, cómo actúo yo y cómo la voy implementando la estrategia y cómo voy obteniendo ciertos logros y también haciendo los ajustes en el camino. Entonces, por eso unimos ambas palabras o la tomamos ambas palabras en conjunto, tanto estrategia como liderazgo, y consideramos que a ustedes, estudiantes, futuros profesionales, es importante en el momento que están, porque están terminando la carrera y se van a, digamos, en cierta medida, una vez que terminan, muchas veces pasa, termina el secundario, termina el secundario, ahora hay desorientación porque sale de el lugar que vino durante varios tiempos acostumbrado a la actividad, y nos están cambiando, nos sacan de nuestra zona cómoda, empezamos la universidad. Y cuando salimos de la universidad, también, salvo que, bueno, a lo mejor los que ya empezaron a trabajar, ya más o menos tienen una orientación, o sea, van a seguir haciendo lo mismo si siguen trabajando en lo que estaban trabajando, y van a dejar una de las cosas. Pero quien está estudiando y que la carrera de ingeniería tiene mucha actividad, digamos, y ocupa mucho tiempo y a veces no es posible trabajar, se siente una especie de, no decir de vacío, pero sí a lo mejor incertidumbre en cuanto a cómo dirigirse. Por eso creemos, tanto Gustavo como yo, que la estrategia y el liderazgo es fundamental afianzarlo en este momento, digamos, internalizarlo, profundizar hacia dónde me quiero dirigir y qué herramientas tengo para hacerlo. Y las que no tengo, cuáles voy a adquirir. Hay una persona que quiere entrar, ahí está. Mauricio, ¿puede ser? ¿Mauricio? Sí, Horacio, ahora tenés que, a los que te aparecen, admitirlos nomás. Porque sos vos Porque lo tengo el que yo está, pensé que lo tenías así vos. es. Está bien. No, no lo tenés vos. Bueno, entonces por eso sumamos ambas partes. Lo que les digo a todos los que están presentes, que cualquier pregunta que tengan, si quieren interrumpirnos, con nosotros con gusto, porque creo que es importante, ¿no? Bueno. Estoy esperando que corra esto. No sé por qué no corre la presentación. Ahí está. Bueno, siguiendo con el tema, nosotros podemos plantear la estrategia de liderazgo desde dos puntos de vista. El personal y el corporativo. ¿Por qué? Porque personalmente podemos armar nuestra estrategia. Más que podemos, deberíamos, si nosotros queremos obtener ciertos resultados y aspiramos en el futuro a llegar a un posicionamiento. Y por el lado corporativo, todas las compañías tienen en mayor o menor medida una estrategia diseñada, o algunas más cortoplacistas, otras más de largo plazo, pero vamos a hacer un paralelismo a lo largo de la presentación para considerar qué aspectos debería tomar yo, y relacionado también qué aspectos toma la empresa. Porque no nos olvidemos que, bueno, ustedes pueden, digamos, desarrollarse individualmente, profesionalmente, pero muchas veces están incorporados dentro de la compañía. Y también es importante conocer qué hace la compañía para posicionarse en el futuro, porque es una forma de poder tener un mejor desempeño dentro de esa compañía. Y entonces hablamos aquí de la búsqueda de herramientas formales y personales. Si hablamos de herramientas formales, hablamos formales porque decimos que le dan forma, y lo personal le puede dar cierto contenido. Una estructura, lo que es una planificación económica financiera, le da una forma, después nosotros le vamos poniendo el contenido, que hablando de números es algo duro, pero depende cómo gestione y cómo me desenvuelvo para incorporar tales números y tengo que negociar, también entra la parte blanda. Entonces tenemos, como dijimos,
dos aspectos, el aspecto personal y corporativo. Ambos aspectos, o sea, lo que es una empresa, cuando hablamos corporativo nos referimos a empresa, y personal nos referimos a nosotros como individuos. Ambos pueden desarrollar lo que es su estrategia y también gestionar su liderazgo. Acá hay una frase que es de un pensador, digamos, filósofo romano, Séneca, bueno, de hace muchísimos años, que habla de que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que si no sabemos, digamos, no tenemos nosotros la noción o la idea a dónde dirigirnos, a dónde llegar, no importa que las condiciones del medio sean favorables. No importa porque no tenemos a dónde llegar. Es decir, si uno está en Asunción y quiere ir a Encarnación, bueno, sabe a dónde va. Ahora, si sale por la ruta y no sabe a dónde se dirige, tampoco va a llegar, digamos, no va a llegar a ningún lado estipulado porque no lo estipuló. Digamos, ¿no? Entonces, pero creemos que tanto la empresa debe tener un norte, un horizonte hacia dónde dirigirse, la persona también, porque somos individuos con aspiraciones y debemos, en cierta medida, el futuro lo vamos creando nosotros. A partir de esto vemos que es importante la incorporación de una estrategia. Estrategia significa tener una visión hacia el futuro, ¿no es cierto? Y en función de esa visión, es decir, de acá a X cantidad de años, en función de esa visión, ¿qué hago? Armo mi plan anual, mi plan mensual, o sea, todo es como una escalera hasta llegar a ese punto al cual me dirijo. Pero decimos también, es importante, bueno, incorporar una estrategia, pero primero, algo sumamente importante es descubrir nuestro propósito, ¿cierto? Y cuando hablamos de propósito, ¿qué significa el propósito? O sea, el propósito, muchas veces hablamos de misión, visión, valores, pero en los últimos años se habla de propósito. Y el propósito, decimos que el propósito es la razón de existir, o sea, el por qué se hacen las cosas, ¿no? Y tanto para las compañías, ahora, en la parte personal es algo muy profundo y es algo que tenemos que conocer en lo exterior, ¿no? Que yo quiero que Gustavo, en cierta medida, les comente sobre esa búsqueda interna sobre el propósito. Bien, ahí me gustaría hacer como una división, ¿no? Entre lo que es el propósito de una compañía o una empresa y lo que puede ser el propósito de una persona, ¿no? Si bien la definición, si queremos que figura ahí, que están viendo, no cambia, trátese de una empresa o trátese de una persona. Lo interesante es saber por qué esto del propósito hoy parece que sea impuesto, ¿no? La realidad es que yo recuerdo que cuando comenzó este siglo, una de las cosas que se decía es que este iba a ser el siglo de los valores, el ciclo del ser humano, ¿no? Y un poco de eso es como que está ocurriendo. Entonces, esto del propósito tiene que ver con no solo quiero ser claro en algunas cosas, se sustentan las cosas que hacemos, pero lo más importante del propósito es el impacto que tiene. Por eso el propósito es como que se forma de dos partes. ¿Cuál va a ser la contribución de la empresa o la persona y cuál va a ser el impacto que va a dejar en la sociedad? Por supuesto que cuando alguien como empresa hace ciertas y determinadas actividades y vende productos o servicios, ¿no? La realidad es que todo esto se está dando como una redefinición de todo, donde a lo mejor la empresa utiliza el servicio y el producto como algo necesario para poder sostenerse, pero a la vez el impacto que buscan en la sociedad tal vez no tenga mucho que ver con el producto que hace. Hay un caso
tal vez emblemático, diría, de una empresa en Norteamérica que se llama Barry Miller, que es manufactura y se dedica a hacer maquinarias, pero su propósito es hacer negocios para mejorar el mundo. Con lo cual, ese propósito y ese enunciado del propósito no tiene mucho que ver con lo que hace, ¿no? Simplemente en todos los negocios que hace lo que busca es mejorar el mundo. Y desde el lado de vista de la persona, encontrar un propósito es preguntarse qué es lo que hacemos bien, preguntarnos qué es lo que nos apasiona, y a partir de lo que hago bien y lo que me apasiona, puedo determinar cuál va a ser mi contribución. Por ejemplo, yo soy coach ejecutivo y me dedico a coachear a líderes, a capacitar en empresas. Hago eso. Y entonces digo, ¿cuál es mi propósito? Y bueno, mi propósito, como está definido, es ayudar a los líderes a engrandecer su liderazgo. Eso es en lo que yo voy a contribuir, a ayudarlos a engrandecer su liderazgo. ¿Para qué? Para que mejoren las comunidades que lideran. Ahí es donde está el impacto. Si los líderes engrandecen su liderazgo, las comunidades que lideran van a ser mejores. Y si las comunidades que lideran van a ser mejores, eso debería impactar en mejorar el mundo, ¿no? Y cuando hablo de comunidades, hablo no es que estoy hablando de una ciudad, de un pueblo, de un país. Están incluidos, pero a lo mejor es una empresa, a lo mejor es el círculo donde uno se mueve, a lo mejor es en un club donde hago alguna actividad, a lo mejor es, como hablábamos al principio, hago tareas de voluntariado. Bueno, en ese voluntariado, ¿cuál va a ser mi impacto y cuál va a ser la contribución? Porque por lo general cuando uno habla de propósito, uno se imagina cosas enormes, ¿no? Como que tengo que hacer cosas como para cambiar el mundo, como para modificar cosas y cómo hago para modificar el mundo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con impactos en nuestros ámbitos de acción, ¿no? En nuestro círculo de influencia. Ahí donde influenciamos, bueno, ¿cómo voy a contribuir? ¿Cómo voy a impactar? ¿Cómo quiero que me recuerden cuando ya no esté en ese lugar, cuando no esté en el club, cuando no esté en el lugar donde estoy haciendo el voluntariado? Y esa a través de esas preguntas uno encuentra el propósito. Yo sostengo que cuando uno tiene un propósito, el resto se acomoda. El resto de la vida de uno se acomoda. Así que yo creo que es muy importante poder descubrir el propósito de cada uno. Y capaz, hoy no lo puedo descubrir, pero en la vida, en definitiva, a medida que voy transcurriendo la vida muchas veces me va mostrando ese propósito, ¿no? Es decir, yo cuando tenía la edad de ustedes no tenía este propósito que tengo ahora, y la vida me fue demostrando. De hecho, a la edad que tenía ustedes, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo era contador, y estaba estudiando para ser contador, y hoy de contador no tengo nada, porque no me dedico a nada que tenga que ver con la contabilidad. Bueno, eso lo fui descubriendo a medida que la vida iba transcurriendo. Y digo que cuanto más joven uno se da cuenta de lo que quiere, su propósito, de lo que quiere hacer, de lo que quiere contribuir, y va a tener muchas más posibilidades de dedicarse primero a lo que realmente le apasiona, y segunda, muchas más posibilidades de lograr objetivos que se propongan. Claro, Gustavo, yo quería agregar que eso que comentaste, que uno a lo mejor con el tiempo va cambiando, pero digamos, las personas, los alumnos que nos están escuchando, seguramente están muy entusiasmados de terminar la carrera y también ver que el propósito que pueden ver internamente lo pueden plasmar a través de su carrera, es decir, hacer una sinergia entre el propósito y la carrera. Como vos mencionaste ese caso de la empresa americana, que el propósito era algo, digamos, muy altruista, digamos, muy profundo, pero lo hacía en función a su actividad. Y dentro de todas nuestras actividades, si queremos hacer, digamos, algo que se destaque a nivel social, a nivel de la comunidad, puede estar también en cualquiera de las especialidades que nosotros tenemos, ¿no es cierto? La cuestión es encontrar un poco ese nexo. Sí, yo diría que, a ver, llevándolo al caso, tenemos acá estudiantes que se van a recibir de ingenieros. Bueno, a través de la ingeniería, ¿cuál es la contribución que yo voy a hacer? Y a través de esa contribución, ¿cuál va a ser el impacto que voy a buscar?
la sociedad, en la empresa donde trabajo, en todo lo que haga. Y por ahí es que se encuentra el propósito. Lo que quiero significar, y lo que quise decir, que a lo mejor después la vida te va mostrando, ¿no? Es como que no hay que volverse loco con empezar a buscar algo, el propósito, y decir, uy, ¿cuál es el propósito? Uy, no lo encuentro, uy, no logro conectarme, uy, no lo logro descubrir. Bueno, eso es lo que quise significar. Aunque no hay que volverse loco con eso. Simplemente hoy, ¿qué soy? Ingeniero. Bueno, me recibo ingeniero. ¿Cuál va a ser mi contribución como ingeniero? ¿Y cuál es el impacto que quiero dejar? Claro, pero interesante también, Gustavo, del tema de hoy, digamos, de plantar un poco esa inquietud de la búsqueda del propósito, ¿no? Sí, A los tal alumnos, cual. no sé si alguien de los que está presente, de los alumnos, si nos puede comentar, o sea, el tema de tomarlo a partir de hoy como desafío, porque eso los va a ayudar mucho en el desarrollo de la carrera, ¿no? Siempre, porque quieran o no, muchas veces el tema del propósito hace que en forma a lo mejor inconsciente o no tan consciente, va direccionando sus acciones. Entonces, la importancia de que ustedes a partir de hoy o a partir de, bueno, del momento presente, tengan esa inquietud de esa búsqueda del propósito, ¿no? ¿Cuál sería la contribución? Descubrir también lo que le apasiona, tomarlo dentro de las actividades profesionales que están ahora a punto de recibirse, ¿no es cierto? No sé si alguno de los alumnos quiere hacer algún comentario al respecto. O Gisela también. Yo tenía una pregunta. Según Sí, entiendo, o por lo menos lo que siempre saco como conclusión de lo que sean los libros de crecimiento personal, las capacitaciones, es que para descubrir justamente nuestro propósito, lo más importante es tener nuevas experiencias e incluso irte, por ejemplo, a un campo en donde puede ser que no conozcas mucho, pero justamente eso, nueva experiencia, y ahí es como ese es el camino para descubrir tu propósito. No sé si es que hay algún otro camino o si esa es realmente el consejo más primordial que existe para este caso. mira, yo quiero hacer una pequeña introducción, pero el que mejor va a responder va a ser Gustavo, pero a mi modo de ver, muchas veces nos inhibimos de ciertas experiencias. Tenemos algo que nos apasiona, pero hacemos lo que a lo mejor creemos que hacemos más correctamente. Esa apertura que vos estás diciendo creo que es importante. Ahora me gustaría que Gustavo un poco redondee la idea o mencione algunos conceptos al respecto. Sí, a mí me gustaría tratar de entender, no sé quién fue la que habló, pero... Discúlpame, Laura soy. Laura. Ok. Digamos, yo me dedico también mucho al tema del desarrollo personal y creo mucho en el tema de... Es decir, yo estoy convencido que nadie puede liderar a nadie si no se lidera uno mismo, y ese liderazgo de uno mismo tiene que ver con el desarrollo personal. Lo que no alcancé a comprender, Laura, es cuando vos te referís a que hay que irse a otros campos y que, si me podés explicar un poco a qué te referís cuando decís eso, como para entenderlo mejor, ¿eh? Sí. Lo que me refiero es que según un libro que leí, pero es un libro de Hiram Smith, bueno, Sí, él define que existen 4 necesidades básicas del humano. La sí, necesidad, obviamente, de la alimentación, y entre la necesidad que me llamó la atención era la de experiencia de variedad. Es decir, lo que él define al ser humano es como un ser que constantemente necesita un cambio, necesita estar en una situación dinámica, no puede estar estático en un mismo trabajo, por ejemplo, por siempre, haciendo lo mismo, con una rutina que digamos está definida por años. Él define como que el humano necesita esa experiencia de variedad hasta el punto de ser una necesidad prácticamente básica. Y eso es lo que relaciona con también encontrar el propósito de vida, ¿verdad? Entonces, lo que yo me refiero es, nosotros, por ejemplo, hasta qué punto tenemos que estar definiendo una rutina, porque también hay como un equilibrio que hay que hacer, no es que puedes estar totalmente volando de un lugar para otro, pero tampoco es bueno estar estancado. Entonces, ese equilibrio es lo que a mí me es todavía difícil de definir. Es como que si vos estás, por ejemplo, en un cargo, en un trabajo por 5 años, eso ya es demasiado, tendrías que buscar otro trabajo, ¿cómo te das cuenta, verdad? Y
cómo es, o si eso es, por ejemplo, realmente algo súper importante para el crecimiento personal o hay otras cuestiones más importantes. No sé nomás si es que me fui demasiado por las ramas, pero sería la parte de variedad de experiencias nuevas. No, digamos, está bien interesante lo que planteas. Yo voy a, como te dije antes, esto son cosas absolutamente subjetivas donde yo creo que no hay una única verdad. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice ese autor. A mí me parece que la variedad no es porque uno se tiene que dedicar a un montón de cosas, sino que uno puede interesarse por distintas cosas más allá de la que se dedica. Yo creo que el desarrollo personal parte desde encontrar este propósito, ¿no? Que a mí me encanta una palabra japonesa que se llama unión, como si pusiéramos 4 círculos, la intersección de los 4 círculos, ¿no? El primer círculo... Gustavo, discúlpame, a mí se me cortó, no sé si a los demás. Justo cuando iba a decir la palabra, no sé si a los demás se le cortó. ¿O fui yo? Creo que era la palabra Ikigai, ¿verdad? Sí, era Ikigai, esa, pero se cortó Ikigai. la transmisión. Bueno, no importa, no hay problema, lo repito. A mí me encanta esa palabra porque el Ikigai es como la unión de 4 círculos. El primer círculo es lo que hacemos bien, nuestros talentos. El segundo círculo es lo que nos apasiona hacer, lo que nos gusta hacer, lo que disfrutamos hacer, ¿no? Muchas veces esa palabra pasión suena muy grande, pero sí es que lo que estoy haciendo me gusta hacerlo y me encanta hacerlo. Esos son los dos círculos. El tercer círculo tiene que ver con satisfacer una necesidad en el mundo, y el cuarto círculo de Ikigai tiene que ver con cobrar por eso, ¿no? O sea, entonces, la unión de esos 4 círculos nos da lo que es la palabra el Ikigai. Y el Ikigai es como la razón de ser, como lo que nos gusta hacer. Y esto es una palabra que surgió y que en una isla en Japón, donde la gente vive feliz y es más longeva que en todos lados. ¿Y por qué es feliz? Porque justamente lo que practica es el Ikigai. Hacen lo que le gusta, hacen lo que le apasiona, atienden una necesidad del mundo y encima cobra por eso. Entonces, cuando es difícil que uno disfrute de hacer un montón de cosas. Sí, obviamente te puede interesar, pero que vos disfrutes y quieras dedicarte a algo y que eso estés variando continuamente, digamos, a mí no me parece que sea que eso nos lleve al desarrollo personal. Sí nos lleva al desarrollo intelectual, porque podés conocer un montón de cosas, podés analizar un montón de cosas, podés estudiar un montón de cosas, pero después yo creo que el desarrollo personal va por el camino que elige uno, y por lo general el camino que elige uno tiene que ver con algo en particular, ¿no? ¿Y por qué digo que muchas veces uno no lo encuentra en el trayecto de su vida? Cuando uno mira los grandes líderes del mundo, ¿no? Como por ejemplo uno puede nombrar un Gandhi, ¿no? Y Gandhi, Gandhi, su primera aproximación a la vida laboral era ser abogado. Y a través de la abogacía después construyó su propósito, que fue liberar a la India sin usar la violencia. Entonces, a eso me refiero con que uno en el camino de la vida es como que va encontrando y acomodándose hacia el propósito, hacia lo que le gusta, lo que siente que hace una contribución. Entonces yo creo que el desarrollo personal tiene una serie de cuestiones. La primera es esto, conectarme con lo que a mí me gusta, conectarme con lo que soy bueno, conectarme con lo que puedo impactar en la sociedad, en mi comunidad, en donde me desempeño. Y a partir de ahí empiezan 2 cuestiones que tienen que ver para mí con la humildad y con el aprendizaje, ¿no? Con no creerse el que la sabemos todos, sino el camino de aprendizaje. Aprender. Y la humildad va acompañada de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de hacer las cosas que tengo que hacer para poder ir por ese propósito. Entonces ahí empieza como el camino del desarrollo personal, pero no quiero irme mucho por ahí porque si no me podría hablar 2 horas, 3 horas sobre ese tema. Pero quiero plantearte, Laura, otra visión, digamos. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice ese autor, yo estoy más de acuerdo con poder sí conocer distintas cosas, sí saber como algo cognitivo de distintas cosas,
pero yo creo que al momento de dedicarnos uno por lo general va hacia una o dos cosas, no demasiadas. Claro. Ahora, yo en cierta medida, lo que mencionó Laura, el principio, coincido en que una persona que tiene una rutina, años, digamos, siempre la misma rutina, ahí sí es como que en cierta medida está encerrado en su día, ¿no? Y que a lo mejor ese sería, digamos, como el diagnóstico, digamos. Lo El más tema, saludable, a lo mejor, sí. El tema para mí de la rutina tiene que ver con si padeces la rutina. Si Claro, vos estás en un exactamente. lugar y lo disfrutás y sentís que te estás haciendo, que estás apasionando, lo primero que no vas a sentir es que es algo rutinario, porque lo vas a estar disfrutando. Cuando uno Claro. siente las cosas como rutina, es porque las está padeciendo más que disfrutarlas. Entonces ahí aparecen los tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. Y yo digo que uno debería erradicar la palabra tengo por la palabra quiero. Porque en definitiva, por una cosa o por la otra, nosotros siempre estamos eligiendo. Y en ese elegir tenemos que identificar más el querer o elijo esto, más que lo tengo que hacer, porque el tener es una obligación. Entonces ahí es donde yo tengo el ruido con eso, ¿no? Para mí, cuando uno está fluyendo, cuando uno está haciendo lo que le apasiona, creo que lo que menos le preocupa es si lo tiene que hacer todos los días. Muy bien. Laura, no sé si querés decir algo para... Súper claro, la verdad que eso fue muy, muy útil, el de saber si es que tu rutina es un padecimiento o no. Yo creo que eso es algo que le va a ayudar a mucha gente también, identificar si es que está en el camino correcto. Muchísimas gracias, en serio, me encantó. No, de nada, Bueno, gracias. bueno, seguimos, hablamos de propósito. No quiere decir que no podamos seguir hablando de propósito. Y ahora vamos a continuar. Si es que me permite acá el... Bueno, hablamos de propósito. También cuando hablamos de lo que tiene que ver con la estrategia, la planificación, hablamos de misión, que es lo que hago para alcanzar mi propósito, ¿no? Hablamos de propósito, que era algo más profundo, y la misión es, bueno, decimos que es lo que hago. Recuerdo digamos, esto por lo recuerdo hace unos años, por ejemplo, personal tenía como lo que sería la misión, comunicar a las personas siempre. O sea, muchas veces, esto, misión y visión, a veces uno lee y son, digamos, unas oraciones bastante largas, otras más cortas, se recomienda que sean más cortas para comprenderlas, y de hecho, bueno, yo de hace muchos años recuerdo esta frase, que decía, comunicar a las personas siempre, como decir, bueno, su trabajo de hacerlo, bueno, ¿cómo hago? Tengo que tener mis sectores técnicos, comerciales, todos abocados a esa misión. Pero Gustavo también puede comentar y hacer referencia a lo que sería algo personal, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, yo creo que la misión personal es lo que, como dice ahí, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago para alcanzar mi propósito? Y uno lo podría hacer en forma de declaración, en forma escrita, pero básicamente lo más importante que yo creo que hay que tener en cuenta es justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para alcanzar un grupo, digamos? Si mi propósito es engrandecer, ayudar a los líderes a engrandecer su liderazgo, bueno, ¿eso cómo lo voy a hacer? Y eso lo hago de distintas maneras. Lo hago a través de capacitaciones, lo hago a través del coaching ejecutivo 1 a 1, lo hago a través de la consultoría, de ayudar a los líderes a poder implementar en sus empresas la cultura. Bueno, ahora vamos a hablar en un momento más de la cultura, ayudarlos a implementar la cultura que quieren, pero siempre tendiendo a que estas son las herramientas para las cuales yo utilizo, con las que creo que puedo ayudar a los líderes a engrandecer su liderazgo. Entonces, más allá de la declaración o lo que implica la redacción de una misión, lo que está bueno es tener en claro qué es lo que nosotros vamos a hacer como para alcanzar ese propósito, ¿no? Fundamentalmente es eso. Y obviamente lo que ahí puede hacer es incluir ciertas y determinadas cosas de cómo va a ser el servicio que yo voy a dar o cómo es lo que yo voy a dar, con algunas características como puede ser la calidad del servicio, la importancia del cliente. Todo eso hace a la redacción de lo que es la misión, pero uno lo que tiene que tener en
claro es básicamente lo que tiene que hacer para alcanzar ese propósito. Bueno, gracias Gustavo. Vamos a continuar. O sea, hablamos de propósito, misión, y lo que queremos mencionar también el tema de la visión, que hablamos en su momento, ¿no? Hablamos de estrategia, tener una visión hacia el futuro, es a dónde y de qué manera me gustaría verme en el futuro. Hay muchas empresas que dicen, bueno, la misión es ser el referente en mi rubro en el país, o ser un referente latinoamericano, o ser que se destaca en tal cuestión. Es decir, ¿cómo nos vamos a ver en el futuro? Uno empieza con una empresa, o una empresa ya transcurrido ciertos años, tiene cierta actividad, revé un poco lo que son sus determinaciones estratégicas, sus manifestaciones estratégicas, y bueno, y es cómo desea verse al futuro, ¿no? Hacia el futuro. No sé si Gustavo podés agregar algo que tiene que ver también con nosotros, ¿no? Con lo que es el Sí, individuo. a ver, en primer lugar, no solo desde el individuo, sino también desde el líder empresarial. O sea, cuando alguien lidera una empresa, lidera un grupo de personas, no lidera la empresa, porque la empresa es un ente que sin personas no es nada. Entonces, las empresas son personas, y el éxito de una empresa depende del éxito de las personas. Entonces, cuando uno lidera una empresa, cuando uno lidera un equipo de trabajo, cuando uno lidera un área de una empresa, lo que siempre tiene que bregar es por plantear esa visión de futuro. ¿Dónde veo a este equipo hacia adelante? ¿Dónde veo a esta empresa hacia adelante? Y esa visión por lo general va asociado a los productos, a los servicios que vende la empresa, pero también los va en una determinada, como si fuese un ranking, ¿no? Vamos a ser el número 1 en tal cosa. Pero la idea de la visión tiene que ver con plantear un futuro donde las personas que uno lidera puedan ver ese futuro y además se vean incluidas en ese futuro. Yo creo que cuando uno lidera un equipo de trabajo, el futuro, el mostrar el futuro es importante, pero mostrar cómo las personas que están en tu equipo van a ser parte de ese futuro es lo que hace que las personas puedan comprometerse con esa visión de futuro. Es fundamental y no muchos líderes la practican. Lo mismo ocurre para las personas. Nosotros tenemos que tener una visión, y les diría una cosa que para mí es importantísima. En el área de los deportes, los deportistas utilizan mucho la visión para ver su performance, para imaginar su performance. Hay un video en YouTube de un nadador que es ciego, español, y él cuenta, tenía que ir a nadar a China, a una competencia china, y todos sus competidores eran chinos. Y él lo que hizo, y lo cuenta en ese video, búsquenlo, es un video como es BBVA, ha hecho una serie de charlas y de conferencias, ahí está este nadador ciego, y él cuenta que durante mucho tiempo antes de la competencia, visualizó cómo iba a ser la competencia, cómo iba a nadar, y en definitiva la terminó ganando. Entonces, la visión del futuro es muy importante, y el ejercicio de la visualización es muy importante, porque todo lo que ustedes ven hoy y todo lo que vayan a ver hacia adelante, siempre y primero se creó en la mente de las personas. Todo tiene una doble creación. La primera es en la mente, la segunda es en la ejecución. Y eso es, cuando uno lo pone en la mente, es como que lo está visualizando. Y de eso se trata la visión. Muy bueno, Gustavo, ¿no? Es fundamental, que tiene que ver justamente con las actitudes, ¿no? Con las actitudes que tomamos ante determinadas circunstancias. Y también, bueno, es como complementa todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y el bagaje que llevamos nosotros de experiencia. Ahora, continuando, hablamos de misión, visión, y hablamos un poco de cultura, ¿no? O sea, ¿qué es la cultura? Porque decimos, y es una frase que utilizamos muy habitualmente, Gustavo también menciona, de que la cultura que hay dentro de una compañía en este caso, o sea, nosotros individualmente tenemos nuestra cultura, pero las compañías como entidad tienen una cultura,
Y decimos que, bueno, es la que existe en la mente de las personas que la viven y no es lo que dice alguien, sino lo que todos entienden. Es decir, son los actos, no importan las declamaciones, lo que se diga, lo importante es qué es lo que se hace y es lo que se ve dentro de las compañías, que muchas veces quieren manifestar una cultura diferente, pero los hechos hacen que no sea de esa manera, y la cultura muchas veces va a contramano de lo que es la estrategia, ¿no? Que la estrategia es una aspiración, pero la cultura en cierta medida tiene que acompañar. Gustavo, me gustaría si podés agregar sobre este tema que creo que es fundamental. Sí, a ver, la cultura de una compañía, la cultura de un equipo de trabajo, la cultura de una entidad sin fines de lucro, la cultura de un equipo de fútbol, no tiene que ver, no tiene que ver con el conocimiento que tiene cada uno, ¿no? Porque cuando uno habla de cultura parece que va al grado de educación o al grado de conocimiento, y eso no es lo que uno habla o lo que se refiere cuando uno habla de la cultura en las organizaciones, sino que la cultura en la organización es cómo nos vamos a comportar. Es decir, si nosotros fuésemos un equipo de trabajo, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cuáles son los valores que vamos a respetar? ¿Cuáles son los comportamientos que vamos a tener? Entonces, esas son cuestiones que deben ser definidas, ¿no? Y a partir de que defino los comportamientos o defino los valores, lo que estamos haciendo es dar un marco, una guía, para donde todos los que formamos parte de esa compañía y parte de esa cultura sepamos cómo tenemos que comportarnos y qué cosas adherimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos si nosotros decimos, en este equipo que somos nosotros, que estamos acá en esta clase, lo que vamos a valorar es la honestidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a ser un valor. Pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Por qué es importante definirlo? Porque lo que puede pasar es que para mí la honestidad puede ser una cosa, para Horacio puede ser otra, para Gisela puede ser otra, para Eliana puede ser otra, para Laura puede ser otra, para Fabricio puede ser otra. Entonces tenemos que llegar a una definición común de honestidad. ¿Qué va a ser honestidad para nosotros que formamos parte de esta empresa, que formamos parte de este equipo, que formamos parte de este grupo? Y cuando todos adherimos a esa definición, después no nos podemos hacer los que no sabemos. Y tenemos que actuar en función de los valores. Ese conjunto de comportamientos es la conformación de la cultura. Ahora, ¿cómo después se sostiene esa cultura en el tiempo? Repitiendo los comportamientos, haciendo notar que cuando alguien no cumple con ese comportamiento, hacérselo notar. O al revés, cuando alguien cumple con ese comportamiento, hacérselo notar desde el punto de vista del reconocimiento. Entonces, siempre la cultura es la forma en que nos vamos a comportar y es la repetición de comportamientos. Y el principal responsable de que esa cultura se sostenga siempre es el líder. El líder siempre es mirado, siempre es observado y siempre se lo está midiendo para ver si lo que hace es lo que dice que hace y si se comporta como con los comportamientos que se definieron. Así es como se construye una cultura. Un viejo gurú del management, que ustedes seguramente no sé si habrán escuchado nombrar porque son muy jóvenes, se llamaba Peter Drucker, decía que Peter Drucker había dicho que la cultura de una compañía, la forma en que nos comportamos, la forma en que nos interrelacionamos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que respetamos los valores, se come a la estrategia en el desayuno. Es decir, que vos podés tener una muy buena estrategia con una mala cultura y la cultura se come a la estrategia. Entonces, ahí radica la importancia de la cultura en un equipo, en una compañía, en un grupo. Claro, y eso, Gustavo, que mencionaba la importancia del líder justamente hablamos de los hechos, de lo que hace, de los ejemplos, ¿no? En cierta medida, liderar, gestionar con el ejemplo, porque la gente va a valorar en función de lo que ve que se hace, no de lo que se dice. Y muchas veces en las compañías, a fin de año, dicen siempre, elogian al personal, pero la conducta o digamos, las distintas medidas que toman no son acordes con el cuidado y la importancia que se le da al personal, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un desfasaje entre lo que se dice y lo que se hace, y termina siendo, digamos, focalizado, o termina la cultura impregnada de esos comportamientos que son percibidos por el conjunto de la gente, ¿no?
Sí, por eso es la importancia de que el que sostiene la cultura es el líder, porque todos los seres humanos, todos, nos damos cuenta de cuando alguien dice algo y hace lo contrario. Sí, Todos nos damos cuenta, todos lo sentimos, porque claro, el ser, cuando uno intenta ser lo que no es, cuando yo intento ser lo que no soy, en algún momento se va a notar lo que soy. Y cuando claro, haya una incoherencia entre lo que intento ser y lo que soy, las personas a mí no me van a creer. claro. Entonces no hay forma de que yo pueda ser líder. Perfecto, muy Entonces, bien. en esa coherencia es donde la cultura se mantiene. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Siéntase libre, son estudiantes que están terminando el último año, siéntase libres, cuanto más participen, mejor. Y creo que, digamos, ustedes ahora se abren un poco al mundo porque se están recibiendo, van a aportar sus conocimientos en una empresa en forma particular. O sea que la participación también es un ejercicio que creo que es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Así que estamos abiertos en cualquier momento, nos interrumpen y hagan preguntas, porque creo que también les va a servir. Independientemente de la pregunta, no importa si es una pregunta demasiado relevante, poco relevante, lo que sea, uno pregunta de su perspectiva y bueno, y muchas veces las preguntas aclaran temas tanto para nosotros como para los demás. Bueno, valores, hablamos de valores, ¿no? O sea, porque hablamos de conductas, las conductas también tienen que ver con el tema valores, si practico los valores, ¿no? Decimos que son los principios en los que crea una organización y que forman parte de la cultura, ¿no? Y también decimos, bueno, sirve de guía a sus colaboradores para la evaluación de su comportamiento. Ahora bien, si estos valores son solamente una manifestación que están puestos en un cuadro y dicen, bueno, nuestros valores son 1, 2, 3, 4 de esta manera, pero no se practican, realmente justamente ahí va a haber un cortocircuito entre lo que se dice y lo que se hace, y finalmente la gente va a tomar más bien la actitud de lo que se hace y no de lo que se dice, ¿cierto? Pero son importantes cuando uno en cierta medida los plantea y quiere practicar esos valores, ¿no? En cierta medida, practicar esos valores y que coinciden con la estrategia, ¿no? Con la estrategia que se tiene para un mejor desenvolvimiento del plan y del logro de los objetivos. Ahora, cuando hablamos de desarrollo de estrategia, esto no, acá no quiere decir, digamos, no vamos a hacer todo lo que es un desarrollo, pero ustedes, como son, digamos, profesionales del último año, seguramente han visto, hablamos del propósito, ¿no? De la importancia de tener el propósito, lo que es algo profundo, ¿no? El para qué, cuál sería, digamos, mi razón de ser, ¿no? Tanto empresa, persona. Después hablábamos de la misión, ¿no? Misión, que es lo que hago, visión, cómo veo el futuro, y los valores, es decir, los principios que utilizo en cuanto a conducta. Son referencias, es un marco de acción que me permite tener. ¿Y por qué se plantean los valores de las compañías? Porque es para que lo tomen como referencia. Ahora, el problema es cuando esos valores no están vivos y no se practican. Pero es una referencia, son principios de referencia que sirven a todo el personal para justamente y que vaya acorde con los objetivos que tiene la empresa. Y entonces hablamos también del tema de transformar las estrategias en objetivos medibles, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la estrategia muchas veces se va haciendo, se va elaborando en función de ideas, después se van haciendo más concretas, después se van poniendo números, se van poniendo, o sea, conceptos, después van a números, van a determinados periodos, años, y se va haciendo algo más palpable. Pero bueno, ahora esa estrategia que se convierte en ciertos objetivos medibles, tenemos que ver cómo llegamos, ¿no? Y cómo logramos justamente lo que nos proponemos. Para lo cual, bueno, acá tenemos dos conceptos, que uno es la función o la acción de ese líder organizacional y la ejecución de la estrategia, ¿no? Acá ponemos como dos conceptos porque la ejecución de la estrategia tiene un poco más que ver con el conocimiento. Hay una parte a lo mejor blanda también, que es digamos, mi forma en cómo tomo decisiones, cómo actúo, o sea, hay parte actitudinal, pero en esta parte acá más nos enfocamos en ejecutando la estrategia en cuanto al conocimiento, ¿no? El conocimiento de
justamente cómo planificar, cómo elaborar la planificación, cómo hacer el seguimiento, cómo hacer la medición, las correcciones. Y después, por otro lado, el líder organizacional ahí va más profundamente a las competencias blandas, ¿no? Cómo gestiono mi equipo, qué hago que sea productivo, qué hago que, digamos, que esté actualizado, que en cierta medida esté motivado, que transmita la visión, así como mencionó Gustavo, ¿no? Hacerlos parte de esa visión y que se sientan parte, ¿no? Que se sientan parte de hacia dónde apunta la compañía que están gestionando, ¿no? Bueno, y acá le voy a mencionar solamente como conceptos porque no es el objetivo, sino es un complemento, más bien, digamos, de la parte dura del conocimiento, que es la implementación del proceso de planeamiento estratégico continuo. ¿Por qué planeamiento estratégico continuo? Porque uno dice, bueno, planteo mi estrategia hoy, de acá a 5 años, después no la reviso más. No, ese proceso anualmente, hoy en día, con lo que hablamos de los entornos VUCA, ¿no? Que hay incertidumbre, cambio permanente, tenemos que estar siempre, digamos, mirando hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, pero también bajar un poco la cabeza y mirar el hoy, ¿no? Pero es un trabajo continuo, o sea, mirar hacia adelante, mirar al hoy, mirar hacia adelante, y siempre se van haciendo ajustes, ¿no? Pero en función de eso, por eso definimos como un planeamiento estratégico continuo, ¿no? Se elabora la declaración de la misión y de la visión, si ya está elaborada se puede hacer una revisión, esto no es algo que se revisa a lo mejor muy continuamente, pero a veces hay periodos en los cuales hay que hacer cierto ajuste, o a lo mejor la última vez no se hizo como correspondía. Después la formulación de los valores institucionales, o sea, qué valores, qué principios estoy incorporando o voy a practicar. Análisis de situación a través del método FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto ustedes bien habrán hecho y lo conocen. Formulación de objetivos estratégicos, que tiene que ver con el diseño de una planta, digamos, lanzamiento de nuevas líneas de productos, y eso lo vamos poniendo en el tiempo, ¿no? El tema de incorporación de cierto software, o bueno, hay ciertos, digamos, en cuanto a, digamos, hablamos de objetivos estratégicos, en realidad ahí le estoy dando algunos conceptos, pero tiene que ver con, por ejemplo, operar en el exterior, un objetivo estratégico, o sea, somos una compañía local y quiere exportar, bueno, ese sería un objetivo estratégico. O es, digamos, dentro de lo que es Asunción y Gran Asunción y quiere el interior. O, por ejemplo, quiere fabricar o hacer, son conceptos que no son de año a año, sino son más bien con una visión de más largo plazo. Después se elabora la construcción del mapa estratégico con las distintas dimensiones y el cuadro de mando integral, que ahí fijamos, digamos, los objetivos y los voy midiendo. Pero, vuelvo a decir, esto no es para profundizar, sino más bien para conceptualizar lo que estamos viendo. Bueno, ahora bien, en toda compañía vamos a tener estos elementos. Hablamos de objetivos, ¿no? Metas sería algo numérico, el objetivo, bueno, quiero lograr tal cosa, bueno, ¿a cuánto tengo que llegar? O sea, quiero lograr tal mercado, ¿cuánto, qué porción del mercado? Los logros, en función a los objetivos, las metas que voy alcanzando. Y dentro del estado de situación de toda empresa, hablamos de estrategia, hablamos de propósito, hablamos de cultura. Lo que no hablamos, pero sí mencionamos, fue el tema modelo de gestión, qué tipo de gestión tiene cada compañía, y la capacidad de gerenciar, ¿no? Porque una cosa es el modelo de gestión, otra cosa es la capacidad en función a, estamos preparados para gerenciar, qué preparación tenemos, ¿no? Y el modelo de gestión va también más a la parte actitudinal, a las competencias blandas, ¿no? Y ahora vemos que en este estado de situación lo que hacemos es un análisis de ciertas incompatibilidades entre estrategia y cultura, que me gustaría que Gustavo profundice un poco sobre este tema. Sí, a ver, lo que me parece que ya hablamos bastante sobre esto, pero ahí a mí lo que me gustaría dejar como claro es que en la vida todo es equilibrio, ¿no? Cuando uno se va hacia un extremo o hacia el otro es donde empiezan los problemas. Y yo creo que en las compañías esto de equilibrar la estrategia con la cultura es muy importante. No es que se trata de la estrategia o de la cultura, sino que se trata de la estrategia y la cultura.
Y ahí es donde creo que los líderes tienen que trabajar, y mucho, sobre todo en el lado de la cultura. ¿Por qué? Porque, como dijo Horacio antes, desde el punto de vista de la estrategia y luego los resultados, como que los líderes están más preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que cuando desarrollan la estrategia hay un objetivo que es medible, se ponen metas y logran las metas, tienen una medición clara de lo que lograron, lo que no lograron. El mundo se mueve por resultados, entonces el líder necesita lograr resultados, y entonces los líderes lo que hacen es se enfocan mucho más en la estrategia porque es el camino que en principio el líder cree que le va a dar los resultados. El tema es que cuando uno se va mucho de ese lado, de la estrategia, y se olvida de la cultura, empieza a tener problemas internos dentro de las compañías. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las compañías, ¿no? El ambiente de trabajo, el clima laboral no es el adecuado, las comunicaciones son malas, hay luchas de poder, todo el mundo quiere congraciarse con el líder porque de esa manera capaz que logra algún ascenso, capaz que logra algún reconocimiento. Entonces nadie está pensando en generar un logro como equipo, sino que cada uno busca salvarse como el sálvese quien pueda, ¿no? Y eso es cuando uno deja de olvidarse de la cultura. Entonces yo lo que digo es que la estrategia y la cultura tienen que ir juntas, por eso hablo del equilibrio, y por eso hablo del equilibrio en todas las cosas de la vida. Entonces, en la medida que los líderes aprendan a equilibrar la estrategia con la cultura, las compañías van a obtener mejores resultados y van a ser mejores empresas, ¿no? Y una cosa más que me parece que es muy importante, en este mundo en el que estamos hoy viviendo, donde esta pandemia nos demostró que las cosas que muchas veces pensamos que tienen poca probabilidad de ocurrir, como puede ser una pandemia, que yo siempre digo que en diciembre del 2019 a cuántos se le preguntaban que íbamos a estar el mundo encerrado producto de un virus que estaba en China y todo el mundo iba a estar encerrado, todo el mundo, no un país, que íbamos a tener problemas económicos, que íbamos a tener problemas de salud, y yo creo que no muchos le hubiesen dado mucha certeza a que eso ocurra. Bueno, y ocurrió. Entonces hay que estar preparado para eso. Y lo que yo creo que la mejor forma de prepararse para eso es tratar de ser todos los días un poco mejor que lo que éramos antes, ¿no? Entonces tratar de mejorar continuamente. Me parece que ahí está la clave, más allá de estar pensando en la competencia, pensando en ser el número uno, pensando en ganar, en un juego que en realidad se convierte en infinito. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es permanecer la mayor cantidad de tiempo dentro del juego. Y cuando digo dentro del juego es dentro de una industria, dentro de un área de servicios, porque si la empresa nuestra sale de esa industria, de ese servicio, sale de ese juego, no es que la industria va a desaparecer, la industria va a seguir actuando y va a seguir jugando. Entonces me parece que el desafío de las empresas hoy es perdurar en el tiempo. Y quienes logren equilibrar la estrategia con la cultura y tengan una cultura de mejorar continuamente, me parece que son las empresas que van a perdurar en el tiempo. Bueno, gracias Gustavo. Y ahora, llegando un poco a la última parte, vamos a hablar del liderazgo personal. Y hay una frase que dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Y les voy a comentar una anécdota, una experiencia, digamos, una vivencia que he tenido. Yo recuerdo hace muchos años, había entrado a trabajar en una empresa, estuve mientras estudiaba, ¿no? Una vez que me recibí, cambié de empresa y me encontré con uno de los compañeros de la empresa que yo había dejado, ¿no? Ya después de un par de años. Y entonces fuimos a almorzar y él me decía, qué bueno lo que hiciste, que realmente cambiaste, es una mejor empresa, estás bien posicionado, me encantaría poder hacerlo. Y entonces yo le digo, y bueno, ¿por qué ya mandaste algún currículum o algo? Y entonces la respuesta de él me dijo, no, no lo hice porque está muy difícil. Y entonces fíjense cómo él mismo se boicoteó la posibilidad de desarrollo, digamos, de una oportunidad de cambiar, porque él mismo la inhabilitó, es decir, estaba muy difícil. Y a eso se refiere un poco el tema de que a veces no nos atrevemos creyendo que son difíciles. Y ahí está el tema de ese ejercicio de enfrentar a cosas, aunque en principio nos parezca que
no son demasiado posibles, ¿no? Lo importante es ir un poco para adentro y también apuntando a aplicar ese liderazgo personal, para lo cual quiero que Gustavo abunde un poco en el tema que él conoce muy bien. Sí, en varias partes ya de la charla estuvimos hablando de esto, pero hay un gurú, ¿no? De estos que hay siempre en distintas épocas y en distintos momentos. Y hoy hay un gurú de Estados Unidos que se llama Tony Robbins, que es un tipo que se dedica mucho la persona que se dedica mucho a todo el tema del desarrollo personal. Y él dice algo de la cual yo estoy de acuerdo. Y dice que para que una persona tenga éxito, hay 3 pilares. El primer pilar es la planificación. Si no planificamos, si no definimos nuestro propósito, si no definimos nuestra misión, nuestra visión, hacia dónde queremos ir, cómo vamos a ir. Si planificamos mal, arrancamos mal. El segundo pilar que él marca como para poder lograr tener éxito es accionar. Si no hay acción, no hay resultado. Entonces es planificar y la acción. Pero el tercer factor, el tercer pilar, y que él dice que es el 80% del éxito de una persona, es la mentalidad. Y a mí me pareció fantástico, porque yo también creo eso. Yo creo que la mentalidad es la que nos define si vamos a ser personas que vamos a lograr lo que queremos, o por lo menos vamos a intentar con todas nuestras fuerzas lograr lo que queremos, tiene que ver con la mentalidad. Y ahí en la mentalidad aparece algo que a lo mejor muchas veces no le damos importancia porque nos pasan en forma inconsciente, nos pasa como si fuese un hábito, son las creencias que tenemos. Y la frase que está ahí arriba habla de creencias. Entonces uno lo que debería hacer es revisar esas creencias, ¿no? Cuando hablo de creencias, por lo general una creencia en realidad una creencia es una interpretación, pero muchas veces las vivimos como verdades absolutas. Y esa interpretación o esa creencia que tenemos, por lo general está sustentada, ¿no? Como si fuese una mesa. Las patas de la mesa son las experiencias que sustentan esa creencia. En la medida que yo no revise mis creencias y en la medida que yo no revise mi mentalidad, si no tengo esa creencia o esa mentalidad adecuada, va a ser difícil que yo pueda lograr aquello que me proponga hacer. Entonces, yo creo que es muy importante revisar las creencias. Y va más allá de ser optimista, ser realista, ser pesimista, sino el revisar la creencia tiene que ver con esas cosas que yo creo que me permiten o me fortalecen, o aquellas creencias que tengo que me debilitan, ¿no? Entonces, las creencias que a mí me fortalecen son las que tengo que amplificar. Mientras que las creencias que yo siento que me frenan, como por ejemplo, no soy capaz de hacer esto, si hago tal cosa, entonces sucede tal otra. Todas esas creencias que a nosotros nos frenan son las creencias que no nos dejan actuar. Y fíjense la frase de arriba. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlo. ¿Y qué es que una cosa sea difícil o no sea difícil? Es una creencia. Y una de las formas de dar vuelta a una creencia es justamente intentar de hacer aquellas cosas que creemos que son imposibles, porque el día que las hacemos, esa creencia se cae. Hay una historia muy linda que cuenta que durante mucho tiempo se decía que el hombre no podía correr en menos de 1 minuto 1 milla. Y durante mucho tiempo estuvo esa creencia. Y esa creencia estaba sustentada en que si el hombre se esforzaba por correr 1 milla por debajo de 1 minuto, podría tener problemas físicos y podría tener consecuencias para su salud. Sin embargo, en 1954, un atleta, que hoy no me acuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres, en una olimpiada recorrió 1 milla y bajó el minuto. ¿Saben lo que pasó después? Al año siguiente ya había 37 corredores que habían bajado el minuto. Y al año siguiente, con posterioridad, ya había 300. Entonces, fíjense
la potencia que tiene una creencia. Entonces, si uno tiene que planificar, tiene que accionar, pero por sobre todas las cosas debe revisar su mentalidad, debe revisar sus creencias. Y fíjense una cosa, si uno quiere ir más finita, ¿no? Cuando hablamos de actitud, de tener actitud o no tener actitud. Y yo sostengo que aquel que tiene actitud es el que tiene creencias habilitadoras. Porque el que no tiene actitud porque tiene una creencia que no le permite tener esa actitud. Piénsenlo y analícenlo finito y van a ver que es así. Cuando uno no tiene una actitud es porque algo se está diciendo que no le permite accionar. En cambio, aquellos que tienen una actitud tienen creencias que los empoderan. Y termino con esto. No hay nada, ni nadie en el mundo que te obligue a creer lo que vos no quieras creer. Entonces, las creencias son de uno. Lo que uno tiene que tratar de hacer es tener creencias que lo empoderen y no que lo debiliten. Bueno, muy bien, Gustavo, muchas gracias. Estamos llegando al final de esta charla. Antes de que ponga, digamos, la última transparencia que dice muchas gracias, básicamente, quisiera que todos los que pueden, si pueden prender las cámaras para por lo menos saludarnos y alguna opinión que tengan para darle un cierre, ¿no? Porque me gustaría que participemos todos, ¿no? Básicamente, bueno, la charla aquí finaliza. Muchas gracias está ahí, muy agradecidos por habernos dejado participar, y ahora vamos a ver si tienen alguna pregunta, comentario, si pueden, a ver, ahí está, bueno, ahí está, falta, bueno, César estaba en el trabajo, no sé si volvió, terminó, Laura y Mauricio falta. Si puede prender las cámaras, porque la idea es acercarnos un poco, como no es lo mismo que el aula estamos más cerca, entonces podemos interactuar mejor, pero me gustaría si alguno de ustedes, o todos, ¿no? Podrían dar alguna opinión, qué les pareció, si les interesó, si tienen alguna inquietud, como para, digamos, intercambiar opiniones. Hola, Mauricio. Hola, profe. Gracias por la charla. Muy bien, súper. ¿Algo que quieras decir o preguntar, Mauricio, ya que fuiste el primero, digamos, ahí que... No, en general, la verdad que muy útil todo lo que nos dijeron, ¿verdad? Creo que para el futuro son muchas herramientas muy útiles las que nos vamos a poder servir, ¿verdad? Que personalmente valoro mucho todo lo que nos aportaron. Qué bueno. Bueno, me alegro, Mauricio. Disculpen que a veces parece un poquito, digamos, insistente el tema de participación, pero yo creo que es muy saludable la participación. A veces, ¿vieron cuando estamos en un aula y a veces no preguntamos, tenemos dudas y todo eso? Ese ejercicio nos hace un poquito, digamos, más, con una mayor apertura, y también, el tema también es sacar esa inhibición, si lo que pregunto corresponde, no corresponderá para uno, para otros, pero no importa, lo importante es que participo. Por eso los invitamos a participar. A ver si Eliana, Karen, Fabricio o Laura, un poco para finalizar. O Gisela también. O Gisela también, sí. Sí, perdón. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, súper interesante la charla como siempre. Quería contarles un poquito mi experiencia. Yo desde que me recibí trabajo en la función pública, por los trabajos donde pasé, siempre estoy desempeñándome entre la mayoría arquitectos o ingenieros civiles. Por lo general soy la única ingeniera industrial. En un principio, cuando me plantearon entrar al primer trabajo, dije, ¿será que voy a poder? Tenían unas metas así muy interesantes, ¿verdad? Y era para un corto plazo. Entonces dije, bueno, está puesta la confianza en mí. Y realmente, como les digo, era recién recibida. Yo dije, bueno, voy a poner mi empeño, mi dedicación. Era mucha responsabilidad sobre mí. Y obviamente que me equivoqué, tuve algunos errores, pero
es eso, ¿verdad? Ponerle entusiasmo, ponerle dedicación, responsabilidad, optimismo y no tener miedo a equivocarse porque sí o sí estamos en constante aprendizaje. Hoy en día la verdad que me es todo muchísimo más fácil y obviamente que en un trabajo nuevo, llevar los conocimientos de tu trabajo anterior y buscar eso, ¿verdad? Siempre aprender cosas nuevas y mejorar el desempeño constantemente. Ah, Así que sí, eso, me pareció súper interesante justamente la última parte de la charla. sí, eso que mencionaste, Gisela, creo que es muy importante. Vos sabés que se hizo un estudio, ¿no? Con empresas europeas y americanas. ¿Y por qué tenían, y efectivamente las americanas del Silicon Valley, ¿no? Donde está todo el tema de desarrollo de tecnología. Y se hizo el análisis por qué, digamos, esas empresas ahí en Silicon Valley tenían tanto éxito en comparación con algunas empresas europeas que eran un poco más lentas en esos aspectos, ¿no? De desarrollo. Y básicamente se descubrió dos cosas. Primero, que no tenían miedo al error. O sea, el tema de prueba y error lo tenían bien claro y aparte tenían un espíritu colaborativo y siempre animaban al equipo. O sea, trabajo en equipo y no castigar al error, al contrario, el error es experiencia. Esos son dos puntos que creo que son fundamentales a tener en cuenta. El que hace se equivoca, el que no hace nada no se equivoca nunca. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva siempre de ir hacia adelante, así como lo que comentaste, Gisela, tu experiencia es bien gráfica, de que uno dice, ¿puedo o no puedo? Digamos, ya si llegamos a este nivel, podemos. O sea, podemos en el sentido, nos vamos a equivocar seguramente, puede ser que nos equivoquemos, pero tomémoslo como experiencia. Cuando hay buena predisposición, cuando hay voluntad, eso se puede lograr. Y aparte, algo que le quería transmitir, cuando habló también Gustavo, ¿no? De futuro, habló de visión, de que un profesional tiene que proyectarse. Ustedes están acá en el último año. ¿Y por qué piensan que están acá? Porque algo hicieron los 6 años atrás, los 4, los 3, los 2. Es decir, hay hechos que fundamentan el que ustedes estén en este momento en el último año. Es un logro, y es un logro enorme. Imagínense, o sea, por eso valorar ese logro, pero valorarlo para proyectarlo hacia el futuro. Todo lo que pueden lograr, ¿no es cierto? Y así como, bueno, todo lo que pueden lograr y ante desafíos que se encuentren, decir, sí, puedo, no sabré todo, pero puedo, y puedo experimentar, y puedo aprender de la experiencia, es decir, los errores son experiencias. Y siempre cuento una anécdota de un empresario que me comentaba que había invertido X cantidad de plata, o gastado, y él decía, ese es el costo de mi experiencia. O sea, un negocio a lo mejor no salió tan bien, pero aprendí y salí fortalecido. Y ahí está un poco el foco, ¿no? Gustavo. Sí, a ver, yo lo que creo es que en este mundo en el que estamos viviendo, donde hoy lo que se habla es de la innovación, de innovar y de actualizarse, no existe innovación si no se tiene en contemplación el error. O sea, no se puede innovar si uno no se equivoca. O sea, las innovaciones no surgen de la nada, no hubo ningún error, innovamos. No, es prueba y error. Toda la vida fue así. Yo creo que digamos, lo más importante es que nadie en el mundo sabe todo. Hay gente que sabe más que otros, y lo que te hace saber más que otro tiene que ver con tu experiencia, nada más. Entonces, nadie en el mundo sabe todo. Y la única forma que yo aprendo es siendo humilde al aprender. Nunca creerme que sé todo. Y como soy un aprendiz y estoy aprendiendo, obviamente el error es parte del aprendizaje. Entonces, yo creo que el error, me parece que, sobre todo en este último tiempo, se ha desdramatizado. Había épocas donde se dramatizaba mucho más. E incluso a tal punto que hay historias, hechos que han sucedido en el mundo, de tragedias donde costó vida de personas justamente por errores que no se permitían comunicar. Entonces, hay que desdramatizar el error. Los japoneses festejan cada vez que hay un error porque dicen que es una oportunidad de aprendizaje.
Entonces, eso es lo que creo, que nadie es perfecto y todos nos equivocamos. Y hay que amigarse con eso. El gran problema del error tiene una segunda parte, que es donde aparece la responsabilidad. El problema del error no es equivocarse una vez. El problema del error es equivocarse 3, 4 veces siempre en el mismo error. Porque eso implica que yo no estoy queriendo aprender. Si yo me equivoco siempre con lo mismo, lo que no estoy haciendo es aprendiendo. Entonces ya estoy hablando de un tema de responsabilidad o irresponsabilidad. Entonces, en la medida que uno esté dispuesto a aprender y tenga la responsabilidad, el error debe ser desdramatizado. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Eliana, Fabricio, Karen. Yo quería comentar un poco el tema de los valores que estuvieran tocando, de los valores personales, porque justamente yo no tengo todavía experiencia profesional, pero en el voluntariado también me tocó como dirigir equipos o estar a cargo de personas, ¿verdad? Y finalmente nosotros también teníamos como unas metas, unos objetivos, y creo que eso de alinear los valores personales también a la cultura organizacional o inclusive a como entender qué es lo que busca cada persona del equipo, qué es lo que busca lograr o también sus valores personales. Creo que es mucho más fácil de esa manera conectar con el equipo porque todos van como hacia un mismo norte, hacia un mismo camino. Y creo que eso también es importante reconocer siempre cuando nuestros valores, eh, cómo se alinean a las actividades o a las cosas que nosotros hacemos, porque qué es lo que queremos conseguir con esas actividades justamente y cómo podemos dirigir en base a eso, digamos, todas nuestras decisiones o nuestras acciones. Y bueno, eso es algo más que quería comentar que se me quedó de la charla. Gustavo. Sí, no, buenísimo. En primer lugar, de lo que dijiste, ¿no? O sea, no importa el fin de la empresa o el fin de la organización, ¿no? Esto del voluntariado o ser líder organizacional o no haber trabajado en una organización. En todos los lugares, en todas las situaciones donde hay un equipo, donde hay una situación, ya sea rentada o no rentada, porque lo hacemos para colaborar, hay una situación donde por lo general hay metas que cumplir, hay cosas que tenemos que hacer. En definitiva, los valores, yo digo que los valores primero son guías que nos permitan lograr los objetivos que queremos lograr, ¿no? Es decir, queremos lograr este objetivo y el valor me dice, bueno, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué cosas voy a respetar y qué cosas no voy a respetar? ¿No? ¿Cuáles van a ser los comportamientos? Y esa es la importancia de los valores. Y la segunda cosa que para mí es importante en definir los valores es que nos da previsibilidad a todos. Si todos conocemos los valores, si todos sabemos lo que significa para cada uno de nosotros ese valor, y todos nos comportamos en función de esos valores, yo puedo esperar que todos ustedes se comporten en función de los valores que definimos. Y eso es lo que llamo que da previsibilidad a los comportamientos. Entonces, cuando un equipo tiene las metas y esas metas están guiadas por valores, lo que sucede por lo general es este tipo de cosas, ¿no? La importancia de tener una guía de cómo nos tenemos que comportar y, en segundo término, saber que cada uno de nosotros vamos a respetar esa guía. Porque lo que empieza a suceder en un equipo es que cuando alguien no respeta los valores, lo que termina sucediendo es que esa persona termina yéndose del equipo. Entonces ahí radica la importancia para mí de los valores con esas dos cosas. Muy bien. Eliana, Fabricio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eliana? Durante toda la charla yo estaba pensando que lo que más a mí me cuesta, siempre me costó, es pasar de la teoría a la práctica. Yo me considero una persona sumamente disciplinada, pero siempre me cuesta, por más que tenga objetivos, tenga estrategias, tenga inclusive un plan de trabajo, me cuesta muchísimo superar esa inercia. No sé si tiene que ver con la motivación o no sé, pero me cuesta muchísimo alcanzar ese nivel de disciplina. O sea, pasar de la teoría a la práctica a la hora de cumplir los objetivos creo que es una debilidad mía, pero una vez que supero eso, yo creo que mi disciplina es la que me lleva a conseguir lo que estaba buscando. No, yo te voy a decir, primero te voy a decir una parte que es más bien técnica y después, Gustavo, la parte más bien personal. Pero generalmente es verdad que, digamos, a gran cantidad de personas les cuesta, yo no sé si diría la mayoría, pero bueno, acá no podemos generalizar, le cuesta el tema de
de ir la teoría a la práctica, eso es verdad. Muchas veces, o sea, ¿qué herramientas tenemos desde el punto de vista de gestión? Tenemos justamente el tema de las agendas, ¿no? El manejo de una agenda. Manejo de una agenda, manejo de los temas pendientes. Hay, digamos, prácticas para aprovechamiento del tiempo, es decir, tener una agenda a la mañana, revisarla a la tarde, a ver cómo voy avanzando, dividir las tareas, clasificarlas, o sea, desde el punto de vista de gestión hay herramientas. Y además, si vos, Eliana, estás comentando eso, te causa una pesadez, porque el hecho justamente de no poder ir de la teoría a la práctica es como que se van acumulando cosas o las cosas pesan más, porque justamente te cuesta esa acción. Ahora yo te digo, desde el punto de vista de gestión, hay formas de hacer, siempre el tema de la agenda, de llevarte una agenda, de tener, hoy en día tenemos dispositivos que nos facilitan, tenemos aplicaciones, tenemos anteriormente, actualmente mucho yo uso una agenda a veces escrita, ¿no? Pero es importante tener registro de los temas pendientes, también de los temas pendientes o también de las aspiraciones o proyectos que uno tiene, ¿no? Y ir priorizándolos y manejándolos en ese sentido y ver al final del día, en cierta medida es como que uno es una lucha con uno mismo como para exigirse, pero también yo creo que, y Gustavo va a profundizar más, ahí también yo te doy una herramienta práctica para ir llevando el tema, pero para el cambio yo creo que Gustavo te puede dar algún tip más profundo, digamos. Parezco el psicólogo, pero no soy psicólogo, está claro, por las dudas. No, a ver, yo lo que interpreto que lo que vos querés decir es que lo que te cuesta es accionar, ¿no? O sea, tenés la teoría, tenés la meta, pero lo que te cuesta es ir a la acción. Bueno, eso es una creencia, y esa es la creencia que tenés que revisar. Entonces, vos crees que te cuesta accionar, lo que tenés que revisar es qué es lo que el monito en tu cabeza te dice qué pasa si accionás, ¿no? Y esa es la creencia. El monito que tenemos en la cabeza nos dice, ¿qué pasa si acciono? Pregúntate, ¿qué pasa si acciono? ¿No? Y posiblemente a lo mejor te va a quedar con que te equivocás, ¿no? Y esto que será así en la práctica. Y eso es una creencia. Pero te tengo una mala noticia, la única forma de saberlo es accionar. Bueno, Si no ahí está el compromiso, Eliana. Ya Gustavo te lo dijo, vamos a ver la próxima charla, a ver si estás accionando día a día. Si no, siempre lo vas a tener ahí en la cabeza, siempre lo vas a tener dándote vuelta en la cabeza. Entonces, la única forma de hacerlo es accionar. Y bueno, y si sale mal, ¿cuántas veces no salió mal? El que inventó la lamparita siempre le decían, oye, fracasaste 999 veces. Y él decía, no, aprendí 999 formas de hacer una lamparita diferente. Porque en la 1000 creó la lamparita, ¿no? Entonces, claro. Y vos sabés, por lo general Gustavo, tiene que ver con eso, con equivocarnos. Claro, complemento un poco con lo que decís vos. Yo conocí la historia de un actor muy famoso que él dijo que en un momento de meditación o se puso a pensar, se dio cuenta que nadie podía meterse dentro de su cabeza y saber lo que estaba pensando. Y entonces él dijo, pero entonces tengo una dimensión que nadie puede alcanzar. O sea, se dio cuenta que está dentro nuestro la posibilidad de cambio. No viene de la afuera. Nadie te dice que no podés hacer, que vos no podés. Te lo pueden llegar a decir, pero en realidad, en definitiva, es dentro tuyo cómo vos te sentís para hacerlo, ¿no? Súper. Muchas gracias. Me voy a quedar pensando en eso, en todo lo que dijeron. Acciona, pensá menos y acciona. Tenés razón. Muchas gracias. Bueno, Fabricio, ¿quién falta? Fabricio y Laura, ¿no? Sí, Fabricio y Laura. Sí. Tomo la palabra, te gané, Laura. Antes que nada, muy buena la presentación. El PPT me pareció muy didáctico. Los colores, todavía nadie comentaba de eso y me pareció que las animaciones ayudan a estar más enfocado en las palabras de ustedes con una buena visual, y creo que eso hay que destacar también, una forma de comunicación muy buena emplearon en el PPT. Y siguiendo lo de Liana, particularmente yo soy una persona que siempre mira a largo plazo, a largo, mediano plazo con mis proyectos de vida o proyectos de cualquier cosa, y me fijo metas o objetivos, y muchas veces siento que eso, cuando se me presenta alguna oportunidad o algo que me va a mover mucho mi zona de confort, tipo tambaleo y no sé bien cómo actuar en esos momentos porque tengo miedo de que influya en mis decisiones
o en mis proyectos de 1 o 2 años siguientes, como por ejemplo, no sé, trabajar o no trabajar. Priorizo no el estudio. Me sale algún proyecto ahora mismo y sé que me puede beneficiar más a la larga, y ese miedo que te paraliza muchas veces, a veces no te ayuda a seguir. El miedo siempre es bueno para no cometer errores, pero cuando ya te lleva a la parálisis, al no actuar, al no llevar a nada, ese siento que es un gran problema, y esa es una lucha interna mía. A veces no sé si actuar o no actuar en determinadas ocasiones por sobreanalizar las cosas. Y creo que intento mejorar siempre, atropellar nomás a veces ya sin pensar tanto, y hasta ahora funcionó. Pero siempre está el miedo. Cuando más responsabilidades tomas, siempre al final vienen más responsabilidades y que te lleva a salir más de tu zona de confort. Creo que en el ámbito laboral eso se incrementará, y esa es mi motivación ahora que puedo, como te dicen, equivocarme, intentar salir más de mi zona de confort, ahora que no hay tanto riesgo real de que no se va a perder millones de dólares o vidas humanas. Pero igual siempre tengo ese miedo un poco irracional a veces. Claro, Fabricio, vos ahí hablaste de justamente salir de la zona de confort, y yo creo que Gustavo tiene algo para decirte con respecto a ese tema, ¿no? Mirá, a ver, varias cosas dijiste vos, ¿no? Digamos, la primera cosa que dijiste, que vos tenés como una visión de largo plazo, ¿no? Y lo que estoy tratando de hacer es chequear a ver si te entendí bien, como para decir cosas que tengan que ver con lo que quisiste decir. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Lo que yo entendí que dijiste es que vos sos de tener visión de largo plazo, y después obviamente te pones metas para llegar a cumplir esa visión de largo plazo, y que en el camino te aparecen cosas que a lo mejor te pueden distraer de ese largo plazo, en que tenés que tomar decisiones, o que las cosas que aparecen te pueden comprometer ese largo plazo, ¿no? Sí, así ¿Entendí mismo. bien? ¿Entendí bien? Sí, así mismo. Puede Y ser ahí que cambie mi objetivo. Sí. Está bien. A ver, lo más importante, con respecto a eso hay algo que es bien, hay algo interesante para decir. La primera es que está buenísimo pensar en largo plazo. Porque nosotros, como seres humanos, cada día nos acostumbramos más a ser cortoplacistas y a resolver todas las cosas ya, cuando en realidad muchas veces lo que tenemos que respetar son los procesos para que las cosas se den, pero lo queremos todo ya, ¿no? Entonces, esto lo más gráfico que hay para eso es la ley de la cosecha. Si vos sembrás un grano de soja hoy, no lo vas a poder cosechar mañana. Tenés que esperar el tiempo que ese grano desarrolle para poder cosechar. Entonces, ¿qué es lo que digo? El problema no es cambiar de los objetivos. El problema es que el objetivo al que vos querés ir te entusiasme. Yo siempre le digo a todas las personas, si vos te pones un objetivo y ese objetivo no te entusiasma, busca otro, porque no lo vas a lograr. Entonces, si a vos te aparece un objetivo y de repente te aparece otro objetivo que decís, uy, mira, esto me entusiasma más, me parece mejor, no es un problema cambiar de objetivo. Como primera medida. La segunda medida, el miedo no es el problema es qué hacemos con el miedo. Si el miedo te paraliza, es un problema. Ahora, si el miedo vos tenés la gente usa la palabra coraje, yo digo, el resignificarlo para hacer algo, ¿no? Porque el miedo, ¿qué es? Es que creemos que algo que nos va a pasar nos va a perjudicar, y por eso tenemos miedo. Entonces, lo que digo es, frente al miedo no hay que paralizarse, hay que tratar de hacer las cosas de tal manera que puedas protegerte el momento que suceda eso que pensás que va a suceder y que te va a perjudicar, pero no te tiene que paralizar. Y la última cosa es grabarte siempre esto. No existe cambio en la zona de confort y no hay confort en la zona de cambio. No hay cambio en la zona de confort y no hay confort en la zona de cambio. Entonces, si vos querés ir por objetivos a largo plazo, evidentemente en el camino va a haber cosas que te vas a tener que atrever a cambiar.
Y eso implica que vas a tener que salir de tu zona de confort. Pero la zona de confort te tira como para decir, vení, no vayas, si acá estás bien, quédate tranquilo, vení que acá la está pasando bomba, la pasás bárbaro. Bueno, y ahí es donde va a aparecer tu determinación. De cuánto de tus creencias va a matar esa zona de confort para salir hacia lo que tenés que lograr. Gustavo, y vos sabés que yo eso lo complemento como algo, digamos, consciente, de lo que digo es que pensar siempre en la incomodidad de la comodidad. O sea, cuando estoy cómodo, me tendría que sentir un poco incómodo porque veo que estoy, digamos, me estoy en cierta medida relajando y no estoy avanzando. Si es que tengo un objetivo, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, el problema, y más a la edad que tienen ustedes, o sea, ojalá tengan la claridad de, como dije antes, cuanto más joven uno sabe lo que quiere y hacia dónde va, más chance de lograrlo tiene, pero no es, digamos, no es lo que le sucede a la mayoría de los seres humanos. Entonces no hay que ponerse mal porque hoy quiero lograr una cosa y a lo mejor mañana quiero lograr otra, ¿no? Porque en realidad eso es el ir en distintos objetivos va a permitir que yo encuentre lo que me gusta y lo que me entusiasme. Ahora, cuando vos encontrás lo que te gusta y lo que te entusiasma, ese es el camino. Yo siempre digo que dos cosas. Los objetivos que no son medibles no se logran, pero el objetivo que no te entusiasma tampoco se logra. Bueno, hay que pensar en el entusiasmo, ¿no? ¿Qué nos entusiasma, qué nos motiva, qué nos apasiona? Es que los seres humanos nos movemos todos por emociones. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por emociones. Todo. Entonces lo que tenemos que tratar de buscar son esas cosas que nos despiertan las emociones, que nos predisponen a lograr lo que queremos lograr. Muy bien. Bueno, bien, Fabricio. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, y falta Laura, para que nos Voy comente a un poco. tratar de mantener cortito. La verdad que siempre fueron muy motivadoras las charlas que nos dan. Yo también siempre les sigo luego en su canal, en su programa. Y lo que me hizo darme cuenta también, lo que vino la pandemia, ¿verdad? Más que estancar todo, parar todos los proyectos que uno pudo haber tenido, también fue potenciar muchos problemas que tenemos también como sociedad, como así, como internas que nosotros estuvimos ignorando por un tiempo cuando estábamos todos muy ocupados y no teníamos ni tiempo de hacer un poco de introspección, ¿verdad? Y lo que yo también me di cuenta y que escuchándole a todos, que no estoy sola, es justamente cuando te estancas, es como que te paralizas, ¿verdad? Y en mi caso se daba porque primero había tantos problemas que te vas dividiendo de a poco y cuando te das cuenta ya era demasiado tarde que vos misma luego ya no te atendías a vos misma. Entonces ahí fue como yo llegué como a una creencia de que para ayudar a los demás tenés que estar bien vos, ¿verdad? Imposible es realmente sacar piezas de vos mismo a todos lados, siendo que vos mismo no estás completo, por así decir. Y otra creencia también que aprendí fue la de, o sea, la de nunca es un tiempo desperdiciado cuando estás intentando llegar a un objetivo realmente, porque eso también era algo que me paralizaba, era la creencia de, si es que hago esto y fracaso, fue como un total desperdicio de tiempo, entonces al final te quedas sin hacer nada, ¿verdad? Y como dijeron muy claramente con las lámparas, realmente nunca tuviste un tiempo desperdiciado, sino que tuviste un tiempo de aprendizaje, 999 oportunidades de aprendizaje. Entonces realmente eso es algo que yo anoto ya ahora porque ya de tantos consejos súper útiles, yo anoto para no olvidarme porque también mi memoria me falla a veces. y en serio me fue demasiado motivador esta charla, fue ya necesario también y muchísimas gracias por eso a ambos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Mira, Gracias por la invitación. déjame decirle una cosa que dijo ella, ¿no? ¿Cuántos de ustedes viajaron alguna vez en avión? Vengan así con la mano. ¿Viajaron alguna vez? Sí, muy bien. Viste que cuando subís al avión te dan las medidas de seguridad, ¿no?
Y entonces cuando te dan las medidas de seguridad, la azafata, ¿qué es lo que dice? Si la cabina si pierde la, ¿cómo se llama? Se despresuriza, Se despresuriza, van a caer las máscaras. Y si usted viaja con niños, póngase primero usted la máscara y después ayude al otro, ¿no? Siempre hay que estar uno bien preparado para poder ayudar al otro. Y eso es lo que te dice en el avión. Vos podés ayudar al otro en la medida que estés respirando. Si vos no estás respirando, no hay forma que lo puedas ayudar. Entonces siempre hay que tratar de que uno esté bien para poder ayudar a los demás y para ayudarse a uno mismo. Entonces eso quería comentarlo como muy buen ejemplo. Que mira hasta el punto que llega, digamos, ¿no? Bueno, llegamos hasta aquí, realmente agradecemos mucho la invitación y agradecemos a ustedes que también hayan participado en forma entusiasta. Así que bueno, va todo el agradecimiento y bueno, nos estaremos viendo en algún momento. Gracias, Gisela, también por haber armado todo este esquema, toda esta charla, ¿no? Bueno, muchas gracias a Gustavo y a Horacio, a los chicos también por estar presentes y nos vamos a ir viendo los programas. Nosotros somos fan, ahí Laura dijo que es fan también del programa, así que vamos a ir viéndole seguro y en cualquier momento preparamos otra charla. Sí, con gusto, con gusto. Buenísimo. Sí, Muchas gracias a los muchísimas dos. gracias. Gracias y bueno, nos estamos viendo en algún momento y les deseo el mayor de los éxitos, que están en el último año, con energía, con fuerza y que hagan su estrategia y gestionen su liderazgo. Así que bueno, les deseo lo mejor. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Éxito todos. todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.